Saludos, doctor Represa. A continuación, vamos a hablar sobre las teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Nuestro grupo está conformado por Posligua Macías Daniela, Pin Alaba Lisbeck, Holguín Franco Chuleca y mi persona, quien les habla, Vélez Kimi Allison. A continuación, les vamos a hablar sobre una breve historia sobre las principales teorías antropológicas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera teoría que habla sobre el evolucionismo, en la cual sus referentes son Taylor y Morgan, que escribieron obras de referencia en el siglo XIX. En cuestión a Taylor, él ofreció una definición clásica de cultura y la propuso como un tema a estudiar científicamente. En cuanto a Morgan, él aplicó el evolucionismo del siglo XIX a la sociedad. Este de aquí asumió una serie de etapas que denominó salvajismo, barbarie y civilización, en la cual el salvajismo nos habla, la clasifica como en la etapa que en la recolección de frutos, pesca y control de fuego y invención del arco y la flecha. De este salvajismo pasa lo que es la barbarie, en la cual en esta nos habla sobre el desarrollo de la alfarería media, en la cual aquí ya se entran a la domesticación de plantas y animales y también a la fundición del hierro y creación de herramientas con él. Y por último, nos lleva a la civilización, a la cual ya habla que entran al desarrollo de la escritura. Bueno, el evolucionismo de Morgan es conocido como evolucionismo lineal, pues asumió un único camino por el que todas las sociedades debían pasar en su evolución. Sus críticos discutían la necesidad de pasar por todas las etapas. Más tarde se negaría también la existencia de un único camino evolutivo. Por su parte, Taylor desarrolló su propio enfoque evolucionismo para la antropología de la religión. Este también propuso un camino unilineal, del animismo al politeísmo, luego del monoteísmo y finalmente la ciencia. También habla sobre la religión, tiene como función explicar lo inexplicable. Conforme la ciencia propone mejores explicaciones, la religión irá desapareciendo. Esto es lo que nos habla un poco sobre las teorías que él propuso en esta época. En cuestión, tanto como Taylor y Morgan, estos prestaban atención a las supervivencias, que son prácticas de la sociedad contemporánea, procedentes de etapas evolutivas anteriores, en la cual hablamos que la supervivencia se entendía como una evidencia de que una sociedad había pasado por etapas evolutivas anteriormente. Pasando a la segunda teoría llamada los boacinos, en la cual aquí encontramos tres teorías. La primera, los cuatro campos de la antropología, en la cual aquí Frank Boas que es el padre de la división de la antropología norteamericana relacionada en los cuatro campos, en el cual sus estudios, acompañados con inmigrantes europeos de Estados Unidos, revelaron que los hijos de inmigrantes diferían físicamente de sus padres, no debido a los cambios genéticos, sino por haber nacido en entornos diferentes. También nos habla sobre la biología, que nos dice que la biología es plástica y puede ser modificada por factores culturales, en la cual aquí Boas mostró que los rasgos culturales se transmiten culturalmente, no genéticamente, y además que la biología es maleable y está abierta a la enculturación. Dentro de los boacinos encontramos lo que es el particularismo histórico, en la cual Boas y sus seguidores, que eran seguidores de la Universidad de Columbia de Nueva York, discutían los planteamientos básicos de Morgan y su evolucionismo. La posición de Boas era la del particularismo histórico, según el cual esto nos refería a que cada sociedad sigue su propio camino. Cualquier forma cultural puede desarrollarse por distintas razones, la cual esta hace diferente un mismo rasgo en dos culturas diferentes. Debido a esto, estos rechazaban métodos comparativos. Y por último, dentro de los boacinos, tenemos esta teoría que nos habla sobre la invención independiente versus la difusión. Para explicar las generalidades culturales, como el toteísmo o el clan, los evolucionistas habían enfatizado la invención independiente, o sea, distintas culturas daban en un momento determinado con soluciones culturales similares ante problemas similares. Los boacinos no negaban la invención independiente, pero insistían en la importancia de la difusión o préstamos en otras culturas, en la cual para estudiar la difusión utilizaban
tres unidades analíticas. Primero, el rasgo cultural, por ejemplo, lo que era el arco y la flecha. Segundo, el complejo de rasgo, referente al patrón de caza completo. Y tercero, el área cultural, que nos referimos a la difusión de rasgos en complejos de rasgos en un área geográfica concreta. Normalmente estas limitadas por fronteras neutrales que dificultaban la difusión. En sí, para los huasinos, el particularismo histórico y la difusión funcionaba de forma complementaria. Es decir, a medida que se difunden rasgos culturales, se desarrollan historias particulares mediante su entrada y desplazamiento. Estas se centraron en un enfoque histórico individualizado, no comparativo. Por último, tenemos les voy a hablar sobre la teoría del funcionalismo, la cual los funcionalistas proponían la investigación de los orígenes, ya sea por evolución o difusión, para centrarse en el papel de los rasgos y prácticas culturales actuales, en la cual aquí encontramos tres teorías. Primero, Malinowski, la cual se le considera el padre de la etnografía y era un funcionalista en un doble sentido, en la cual, en primer lugar, Malinowski pensaba que todas las costumbres e instituciones eran de la sociedad, estaban integradas e interrelacionadas, de modo que si una cambiaba, lo harían todas las demás. Por esto, la etnografía podía empezarse por cualquier parte, pues con el tiempo se llegaría al resto de la cultura. Y en segundo lugar, pensaba que los humanos poseen un conjunto de necesidades universales y las costumbres se desarrollaban para satisfacerlas, en la cual esto se conoce como funcionalismo de las necesidades. La función de cualquier práctica es el papel que juega en la satisfacción de las necesidades. Segundo, historia conjetural. Para Radcliffe Brown no es posible descubrir la historia de los pueblos sin escritura, y puesto que toda la historia es conjetural, lo más inteligente para él era centrarse en las prácticas actuales. Defendía, por tanto, la antropología social como una ciencia sincrónica en lugar de diacrónica, estudiando las sociedades tal como existen en la sociedad en la actualidad. Aquí también entra lo que es el estructural y funcionalismo, la cual este término se asocia con los autores británicos Radcliffe Brown y Edward Evans Pritchard. Su punto de partida es que las costumbres, prácticas sociales, funcionan para preservar la estructura social. En sí, esta nos dice que la función de cualquier práctica es lo que ésta aporta al mantenimiento del sistema del que forma parte, o sea, los sistemas sociales son observados como sistemas anatómicos. Y por último, dentro de estas teorías que van a lo que es al funcionalismo, tenemos el Dr. Pangloss contra el conflicto, en la cual algunos modelos funcionalistas han sido criticados por panglossianos debido a su sugestión de armonía. Este es en referencia al Dr. Pangloss, que es un personaje de la obra Voltaire, candidato que considera el mejor de los mundos posibles. Con ello se alude a la tendencia a observar los distintos elementos del sistema, no solo como mantenedores del mismo, sino como agentes de su excelencia u optimización, en la cual todo esto se integra en el sistema y cualquier desviación de lo normal lo daña. Dentro de la escuela de Manchester se estudió incluso la forma como el conflicto, en su regulación, en la forma de disiparlo, funciona como un elemento más del sistema. A continuación, mis compañeras les voy a hablar sobre las demás teorías. Bueno, yo les voy a hablar de otros tipos de teorías antropológicas a lo largo del tiempo. Voy a hablar de 4 tipos de teorías, que es el configuracionismo, neoevolucionismo, materialismo cultural, ciencia y determinismo. Como primero tenemos al configuracionismo. Este enfoque se relaciona con el funcionalismo, en el sentido de que la cultura se ve como un todo integrado. 2 estudiantes de Boas, Benedict y Mir, desarrollaron un enfoque de la cultura que se llamó configuracionismo. Boas reconoció que la difusión no era automática.
Los rasgos no podían difundirse si encontraban barreras ambientales o si no eran aceptados por una cultura particular. Benedict subrayó que los rasgos culturales tienen patrones o se integran de manera única. Mead también descubrió patrones culturales que estudió en Samoa, Nueva Guinea. Como segundo punto tenemos al neoevolucionismo. Los antropólogos estadounidenses Leslie White y Julian Stewart se quejaron de los bayesianos. Lanzaron a la evolución junto con los fallos particulares de los esquemas evolutivos. Los neoevolucionistas afirmaban que había que reintroducir dentro del estudio de la cultura un concepto poderoso. El enfoque de White se denominó evolución general, sustentado de la idea de que a través del tiempo y mediante los registros arqueológicos y etnográficos, uno puede ver la evolución de la cultura como un todo. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos a Julian Stewart y Leslie White, que son los padres del neoevolucionismo. Ahora tenemos lo que es el materialismo cultural. Tenemos a Marvin Harris como el padre de esta, que nació en 1927 y falleció en el 2001. Marvin Harris adaptó los modelos deterministas de los múltiples niveles asociados con White y Stewart. Para Harris, todas las sociedades tienen una infraestructura correspondiente al núcleo cultural de Stewart. Este consiste en tecnología, economía y demografía. De la infraestructura viene la estructura, que son las relaciones sociales, las formas de parentesco y de esencia, los patrones de distribución y de consumo. El tercer nivel era la superestructura, la religión, la ideología, el juego, los aspectos de la cultura más alejados de la carne y los huesos. Harris se opuso a teóricos como Max Weber, quienes argumentaban el papel prominente de la religión. Y como último punto tenemos la ciencia y el determinismo. Harris insistió en que la antropología es una ciencia. El determinismo cultural de Mead vio la naturaleza humana como más o menos una hoja en blanco. Esto significa que ellos creían que mediante la cultura el desarrollo de la cultura se podría ir escribiendo en esta hoja en blanco. Su papel fue descubrir las causas, encontrar determinantes dentro de estas. Mead enfatizó en tal diferencia el papel cultural de la cultura en lugar de la economía, el ambiente o factores materiales. Pues dentro de las teorías que también abarcaremos dentro de esto es sobre la cultura y el individuo, la antropología simbólica e interpretativa, el estructuralismo y pues por último los enfoques procesuales. La cultura del individuo. Dentro de la cultura del individuo hay tres posturas muy interesantes, las cuales son de Leslie White, de Alfred Kroeber y de Emily Durkheim, la que abarcaremos ahora, la que es muy interesante, es sobre la de Leslie White, pues él es declarado evolucionista y defensor de la energía como una medida del progreso cultural. Era como Mead, un fuerte defensor de la importancia de la cultura. White vio la antropología cultural como una ciencia y pues gracias a esto la nombró culturología. White creyó que las fuerzas culturales apoyadas en la exclusiva capacidad humana de pensamiento simbólico era tan poderosa que los individuos contaban muy poco. Pues básicamente White cuestionaba lo que entonces se llamó la teoría de la historia del gran hombre. Pues esta es la idea de que los individuos particulares eran responsables así de grandes descubrimientos y cambios que marcaban de alguna manera una nueva época o una gran época. La antropología simbólica e interpretativa. Pues la antropología simbólica, Turner reconoció vínculos entre la antropología simbólica. La antropología simbólica básicamente es el estudio de los símbolos en un contexto más social y cultural. Una escuela de la que fue pionero junto con Mary Douglas
en el año 1970, y otros campos como la psicología social, la psicología y el psicoanálisis. Pues dentro de las antropología simbólica también vemos el estudio de los símbolos, que es tan relevante en el psicoanálisis, que es fundador Sigmund. También reconoció una jerarquía de símbolos, desde los potencialmente universales hasta los que tenían significado para individuos particulares y surgían durante el análisis y la interpretación de sus sueños. Pues en relación con la antropología simbólica, también es asociada con la Universidad de Chicago y más tarde con la de Princeton. Se crea la antropología interpretativa. Aquí nace la antropología interpretativa, que básicamente cuya función principal ha sido Clifford, y dentro de ello también, como se mencionaba en el capítulo sobre cultura, pues cabe mencionar que Grieg definió esta como una de las ideas basadas en el aprendizaje y símbolos culturales. Durante la enculturación también vemos que los individuos interiorizan un sistema de significados y símbolos previamente establecidos, pues estos usan este sistema cultural para definir su mundo, sus sentimientos, y también así puede realizar juicios. Dentro del estructuralismo, pues el estructuralismo básicamente de Levi evolucionó mucho a lo largo del tiempo, desde su interés temprano en las estructuras de los sistemas de parentesco y matrimonio, hasta estudiar posteriormente sobre la estructura de la mente humana. Pues esto es muy interesante en el último sentido del estructuralismo de Lewis. Pues en 1967 no se dirige a explicar en sí las relaciones, temas y conexiones entre aspectos de la cultura, sino más bien en descubrir estos aspectos culturales, más bien a eso. Pues el estructuralismo también descansa en la creencia de Levi, ya que la mente humana posee ciertas características universales, que se originan en características comunes del cerebro del Homo sapiens. Tales estructuras mentales comunes conducen a la gente de todas partes a pensar de manera similar. Entonces esto independientemente de su sociedad o sus antecedentes culturales. Los enfoques procesuales, en cambio, pues también aquí entra esto del estructuralismo, que ha sido criticado por ser demasiado formal e ignorar los procesos sociales. También nos dice que en el capítulo de cultura, pues se vio que convencionalmente se ve como el pegamento social transmitido a través de las generaciones que liga a la gente mediante su pasado común. Pues básicamente recientemente los antropólogos también llegaron a considerar a la cultura como algo que continuamente se crea y se reelabora en el presente. La tendencia a valorar la cultura como una entidad en lugar de verla como un proceso que está cambiando, pues también nos dice que el enfoque procesual, el enfoque de la cultura conocido como teoría de la práctica, dentro de esto está Ortner, en el año 1984, pues él reconoce que estos individuos dentro de una sociedad o cultura tienen diversos motivos e intenciones y diferentes grados de poder e influencia, pues piensan de una manera muy distinta. Pues tales contrastes pueden asociar con tanto el género, la edad, la etnicidad, la clase y otras variables sociales. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la teoría del sistema mundial y economía política. La antropología posterior a la Segunda Guerra Mundial se distanciaba de lo primitivo y las sociedades no industriales para poder entrar en las sociedades integrantes del moderno sistema mundial. Se enfatizaba netamente en tres aspectos: en la economía, en la política y en la historia. A continuación voy a explicarles un poco sobre los diversos antropólogos
que aplicaron esta teoría del sistema mundial y la economía política en diversos lugares en donde ellos realizaron su proyecto de investigación. Tenemos a Julian Stewart, quien realizó el estudio de la adaptación de los diferentes pueblos de Puerto Rico al sistema económico y político actual. Tenemos a Eric Wolf, quien se centró en los pueblos sin historia, sin escritura, y su transformación por el sistema mundial y la expansión capitalista. Tenemos a Eric Means, quien estudia el papel de la industria del azúcar en Inglaterra y su impacto en el Caribe y Brasil. Se trata más bien de un movimiento que tiende a la interdisciplinariedad, es decir, se refiere a la habilidad para poder combinar varias disciplinas, para poder interconectarlas y potenciar así las ventajas de cada una, evitando que se desarrolle de forma aislada, dispersa o fraccionada. Cualquier enfoque del sistema mundial debe atender al sociólogo Immanuel Wallenstein y su teoría del sistema mundial, donde incluye su modelo de núcleo, periferia y semiperiferia. Estos modelos han sido criticados por dar excesiva importancia a las fuerzas externas y no prestar atención suficiente a las acciones transformadoras de los propios pueblos. Cultura, historia y poder. Los enfoques más recientes, junto con las teorías del sistema mundial, se han centrado más en la agencia local, en las acciones transformadoras de los individuos y grupos dentro de las sociedades colonizadas. Gramsci desarrolló el concepto de hegemonía para referirse a un orden social estratificado, en el que los subordinados acatan la dominación mediante la interiorización de los valores de sus gobernantes y aceptando como natural la dominación. Las sociedades contemporáneas han inventado diversas formas de control social, además de la violencia física, como son la persuasión, la coerción, el control de creencias, etc. Los antropólogos como Ann Stoller han analizado sistemas de poder, de dominación, de acomodación y de resistencia en diversos contextos estratificados. Y por último tenemos la antropología hoy. Hoy, siguiendo la especialización, las teorías que guían los 4 subcampos de la antropología difieren. Como conocemos, son la cultura y social o sociocultural, la biológico-física, la lingüística y la arqueológica. Los antropólogos culturales también son más especializados. El etnógrafo va al campo con un problema específico en mente, en lugar de con la idea de hacer una descripción holística. Además, el campo se ha ido siendo más amorfo con los años y se expande incluyendo sistemas regionales, nacionales, hasta incluso movimiento de la gente, como son las migraciones. Algunos antropólogos han puesto en duda el derecho a representar a un pueblo o cultura a la que no se pertenece. Muchos subgrupos de antropólogos basados en identidades como son hispanos, gays, seniors, etc., asumen la premisa de que los miembros de un grupo están mejor cualificados para estudiar temas y asuntos relacionados con el grupo con los de fuera del mismo. La posmodernidad ha influido de diversas maneras, por ejemplo, cambiando las unidades de análisis o cuestionando asunciones establecidas como el derecho de representación del etnógrafo foráneo. Muchas gracias.